la psicóloga Natalia Telchi. Ahí está. Hola Aquí Natalia, estamos. ¿Cómo estás, Jorge? muy bien. Ha sido un día extraordinariamente distinto. Muchas actividades, muchas noticias, muchos encuentros. ¿Cómo estás tú? Bien, entusiasmada por este espacio. Lo encuentro Sí, súper entretenido que hayas empezado con el ya no quiero ser astronauta. Lo encuentro súper interesante. partió. Cuéntanos un poco tú también acerca de cómo surge esto del ya no quiero ser astronauta. Mira, lo habíamos anticipado tiempo atrás en alguna de las entrevistas, porque ahora tú sabes que estamos en Spotify. Sí, Sí. Fíjate que por razón de estas transmisiones comenzaron de manera muy casual, pero como uno tiene una labor, digamos, social, profesional, yo empecé a hacer esto con contenido directamente para mis alumnos, ¿ah? Y para mis exalumnos. Y después yo dije, bueno, ¿por qué no puede llegar a toda la gente que lo escuche, dado que estas redes sociales son tan amplias, tan diversas? Así que empecé con esta idea y bueno, ahí te conocí a ti también, ¿ya? sí. con esta, con esta oportunidad. De modo que se fue dando de la nada y el Spotify viene a ser otro recurso para comunicar cosas. Así que estoy transmitiendo. ¿Tú ya estás en En Spotify? el Spotify, Sí, con ya el estás con el... cómo enfrentar, cómo salir de nuestra zona de confort. Así es, un tema súper importante que para los que se perdieron pueden encontrarlo ahí porque todos nos convoca ese tema de cómo salir de la zona de confort y todos estos miedos que se nos aparecen de pronto. Y dentro de esa línea, bueno, cabía esto que empezamos a conversar para hacer más temas que tuvieran que ver contigo y conmigo, digamos, con la educación, con la psicología. Y el tema yo no lo voy a acabar ahora, el de ya no quiero ser astronauta, pero responde a como un aterrizar, porque uno tiene muchos sueños y muchas expectativas, cuando uno es niño que quiere ser bombero, que quiere ser astronauta, muchas cosas, y en la medida que uno va avanzando el tiempo se va encontrando con la vida real. Y un poco eso es el aterrizar. Esto tiene una explicación poética, ¿no? Pero Sí, no la voy a acabar ahora. Hoy día nos reúne un tema que, que que tiene mucho que nos... ver con el no querer ser astronauta, Sí, 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 sí. ¿Se que lo tiene que ver enuncias con la tú? cosa de poder, dale tú nomás, pero quería decir que tiene que ver con un tema muy en el diario vivir en el fondo, con que no quede solo en el plano de las ideas y por eso lo decidimos abordar hoy día. Sí, Redoble de sí, tambores, el justamente. tema es Sí. Continúa. redoble de tambores, el tema es las virtudes cardinales. Perfecto. Las virtudes cardinales. Separemos entonces para entrar de lleno en el tema. Separemos para explicarle a los que nos están explicando qué son las virtudes y qué significa ¿Y por qué cardinales cardinales? y por qué cardinales. Ya. Voy a dar una pista yo para que tú lo puedas profundizar. Así como los puntos cardinales que nos orientan, Ajá. ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. Las virtudes también nos pueden orientar ciertos caminos en este proceso de vida, en este proceso de adaptación a todas estas cosas que se nos empiezan, que uno empieza a vivir, a experimentar, a enfrentar. Y ojo que Ujú. no solamente cuando uno es niño, ni joven, ni adolescente, sino que siempre uno está en este permanente, eh, digamos, dificultad Búsqueda. para búsqueda y de acostumbrarnos a distintas cosas. Ya. Entonces, estas virtudes cardinales eh, puedes Bueno, en el explayarte. desarrollo, cuando las personas están en la búsqueda del desarrollo personal en el fondo, y empezamos a buscar cosas que nos orienten para poder construirnos como mejores seres humanos, que estemos orientados como al bien honesto, en definitiva, una muy buena referencia son las virtudes cardinales y por eso decidimos hoy día partir con ese tema. Y a mí me gustaría que nos ayudes un poco a diferenciar por qué estas son virtudes cardinales y no son las mismas virtudes teologales. Sí, sí, bueno, digamos en términos generales que las virtudes, ¿qué es una virtud? Cuando uno dice
esta persona que toca un instrumento o tiene la capacidad Ujú. de sacarle sonido, uno dice es virtuoso, que es esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder sacarle estos sonidos y tener alcanzar este virtuosismo en todo orden de cosas. La virtud entonces pasa a ser esta capacidad que nosotros queremos convertirnos para que estas virtudes, estas características, nos sirvan a la vida, nos sirvan para facilitar nuestro aprendizaje. Entonces, siempre se habla en virtudes, siempre se habla de ética, que está Ya, y de implícito, moral, y de moral, que y de normalmente moral. las mencionan como cosas, como que fuera lo mismo, pero existe una diferencia entre la ética y la moral, Así es. El ¿sí? aspecto, el aspecto ético tiene que ver más con la filosofía, porque ética Ujú. eh, viene bueno, es una palabra griega que es el ethos, y esto se refiere a una manera de vivir, de estar, de hacer las cosas. Es como las Ujú. costumbres, son la ética. Y esa es una disciplina, una rama de la filosofía. Pero Que la va moral, cuestionando en definitiva, que va cuestionando un poco el quehacer, el funcionamiento social, etcétera. sí, justamente. Y la moral se refiere un poco a lo mismo, pero orientado a eso que tú indicabas, que es la parte teológica o religiosa, Y que la ¿verdad? moral además tiene que ver con el cómo uno decide actuar finalmente y lo que se va transmitiendo de boca en boca o como cultura, en definitiva. Pero la ética hace una evaluación de esta moral y va valorando, va redefiniendo algunos aspectos valóricos de pronto, desde una Sí, disciplina más académica en el fondo. así es. De hecho, pasa lo mismo cuando estamos en clase de literatura y hablamos entre mitología y leyenda. Hay una diferencia Ujú, que es la mitología lo más clásico, lo más académico, por llamarlo de una forma. Y la leyenda es esa tradición que se va originando y recreando de generación en generación, de boca en boca, de padres a ujú, hijos, de líderes religiosos a sus feligreses, y así con el tiempo. Pero es una tradición oral. En ujú. cambio, bueno, en este caso, la moral sería como la leyenda. La moral se Claro. basa de una forma de ir traspasando estas costumbres que que están muy arraigadas en nuestra cultura. ¿Mm? Ujú. Esa es la breve diferencia Bueno, entre ¿y ética y cuáles moral. son las virtudes cardinales, Jorge? Cuéntanos sobre las virtudes cardinales. Bueno, como los puntos cardinales, las virtudes cardinales, para todas las personas que se están preguntando también, se están haciendo la misma pregunta, es como estamos hablando de ética, de estas virtudes, vamos a mencionar. Una es la prudencia, que uno Ujú, siempre busca cuando tú dices esta persona es prudente o imprudente. La prudencia es una de las virtudes cardinales que hay que poseer para enfrentar nuevas cosas, nuevos desafíos. La otra es la justicia. Entonces tenemos prudencia, justicia. El tercer eh, fortaleza, fortaleza, la fortaleza, y la última es la templanza, templanza. que es como lo que justamente compone, compagina, equilibra a todas las anteriores. Eh, Sí. Me estaba Bueno, acordando, oye, con cada palabra me acuerdo con cada palabra me voy acordando de hechos para narrarle a los alumnos, con cuentos, con enseñanzas a ver, de la literatura. No, 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 yo te voy tú a ya nos vas interrumpir en a ir algún... diciendo. yo te voy a ir diciendo. Solamente voy a decir que como estábamos hablando de la moral, la ética y la moral, de moral viene la moraleja. ¿Sí? La moraleja viene de moral, Mira, ¿ya? mira, Que qué es la bien. enseñanza que nos deja un determinado cuento. ¿Sí? Cuando te engañan, ¿te acuerdas? Bueno, hay tantas historias que uno le narra a los alumnos y que Qué uno ha buena aprendido, ¿cierto? referencia a la experiencia de ser engañado Sí, 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 para sí. revisar la primera de las virtudes cardinales que tiene que ver con la prudencia.
¿ya? La prudencia es la que nos invita a actuar con cautela, en definitiva, a no someternos a experiencias que sean como que pasen a llevar a los otros. Como nosotros, la intención hoy día de revisar las virtudes cardinales tiene que ver con ayudar y entregar algunas herramientas para el desarrollo personal. La prudencia es precisamente la que nos invita a relacionarnos de un modo adecuado con los demás, ya tomando en consideración los sentimientos del otro, hablando con la verdad, por ejemplo, saber cuándo parar en una conversación también, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros usamos un lenguaje claro, respetamos la vida de los demás eh, y las libertades también de las otras personas, es un actuar prudente, ¿ya? Entonces, a veces nos encontramos frente a este tipo de situaciones, como que nos sacan un poco del esquema, como la que tú mencionabas de la infidelidad, y ahí es un muy buen momento para decir, bueno, ¿cómo puedo actuar frente a esto de una manera prudente? ¿Le tomo todas las cosas y las tiro por la ventana? ¿O me calmo, respiro profundo y trato de conversar acerca de esto que sucedió, nos podemos comunicar, etcétera? ¿Ya? Y probablemente el que esté pensando en ser infiel o la que esté pensando en ser infiel podrá también hacer uso de la prudencia para decantar estas emociones así eh, que de pronto son más irracionales en el fondo, o no, sí, son como de pura emoción en el fondo, como más guiado por los placeres. Y ahí también Oye, va a Natalia, aparecer la templanza. disculpa, antes que pase a Sí, la dale. templanza. Lo que pasa es que hablamos de estas virtudes, pero que son cuatro ejes, ¿no? Cuatro Ujú. palabras principales. Pero naturalmente que algunas de las personas que nos están escuchando estarán opinando y se estarán cuestionando también de que hay otras palabras u otras características que también van insertas dentro de algunos de estos conceptos. Y precisamente dentro de la prudencia hay un montón de elementos que nosotros actuamos y están perfectamente dentro de esta misma categorización. Por ejemplo, yo pensaba en este ejemplo que tú estás dando, que cuando la persona no sabe cómo reaccionar ante un determinado enojo, bueno, Ujú. precisamente allí hay que tener esta capacidad de discriminar cómo uno darse un tiempo, cómo uno puede controlar su impulso para que no mi respuesta ante ese estímulo negativo, o que me produjo mucha rabia, no sea desproporcionada. Y para eso Mm. lo mejor es tan trivializada que está esto de contar hasta 10, contar hasta 100, contar hasta 1000, en fin, pero es que uno no actúe desde el enojo, porque eso Ujú. también es se desvirtúa el sentimiento o lo que tú quieres hacer. ¿Cuántas Sí. veces hemos visto Bueno, que una persona se enoja y da un golpe y asesta una cosa desproporcionada de violencia? para no recomendar el contar hasta 10 o hasta 100, Mm. con los más pequeñitos trabajamos a veces algo que se llama el para, piensa y actúa, el PPA, ¿ya? Y eso es precisamente, pues, parar en la situación ante este impulso de gritar algo, de decir algo, que después nos podemos arrepentir en el fondo. Si la prudencia es una forma de protegernos también, eh, de protegernos de herir a un ser querido, por ejemplo, y de exponernos a situaciones en las que no queremos estar definitivamente, ¿ya? Eh, Va a ser prudente, por ejemplo, sentir cierto temor ante ciertas situaciones. Por ejemplo, si vamos caminando en una calle oscura, probablemente nuestra prudencia nos va a decir, mira, mejor haz esta otra ruta en la que vas a poder caminar con luminaria, por ejemplo. Pero para Claro, eso claro que sí. tenemos que detenernos e intencionar esta actitud en el fondo o esta decisión y decir, bueno, ¿qué es lo prudente en esta situación? ¿Cómo manejar esta situación de manera prudente, de manera cautelosa? Claro. Uh -huh. Dentro, Esto, pensé que te habías quedado.
pegada ahí No, no, no. con las señales. Bueno, naturalmente que esto suena de perogrullo, ¿ah? Pero sucede que hay que enfatizarlo, verbalizarlo, conversarlo, porque uno dice, yo sí, yo confío plenamente en mi hijo, mi hija, mis alumnos, pero uno tiene que evidenciar, estos son los temas que uno debe poner en la mesa, por decirlo de una manera. Ujú. Hay gente, si no, no hubiéramos tenido tanta mala noticia muchas veces, hay gente que de un momento a otro pasó de ser una persona común y corriente, era una persona que actuó y hizo algo de la cual se arrepiente toda la vida. ¿Mm? Ujú. Pero no estoy exagerando, me estoy recordando de cosas que hemos visto en la televisión, en películas, en fin, y en la vida Pero real, mira, en la la vida prudencia. cotidiana yo creo que cuando no aplicamos la prudencia es muy fácil terminar enemistado, por ejemplo, con algún buen amigo, con alguien que nos quiso decir de pronto algo, eh, tal vez hasta por nuestro propio bien, pero actuamos rápidamente respondiendo desde el temor de pronto y cuando estas situaciones surgen, estas situaciones que nos descolocan, se presentan, digamos, o se nos presentan, hay que parar, pensar y actuar para Sí. poder definitivamente dar una respuesta que resulte prudente a la situación. Evaluar el contexto, ver los sentimientos del otro también, sobre todo cuando son personas que estimamos, que queremos, e ir favoreciendo en definitiva nuestras relaciones interpersonales desde ese actuar. Bueno, y de recién di el ejemplo de cuando uno va por una calle oscura y que la prudencia es probablemente la que nos va a invitar a ir por el camino más iluminado. Y la fortaleza tiene que ver con el vencer el temor y huir de la temeridad. Entonces, cuando nosotros buscamos la fortaleza, estamos buscando nuestra firmeza interior frente a las dificultades, ¿ya? Entonces, y esta va muy de la mano con la prudencia, porque a veces vamos a sentir mucho enojo, pero necesitamos guardar la calma, eh, buscar nuestra firmeza interior y decirlo de la mejor manera para que el otro no se sienta mal o no se venga, como que no se termine fastidiando o enojando con nosotros, ¿no? Eh, la fortaleza es interesante desde la perspectiva en el que no nos invita a no tener temor, sino que por el contrario, Claro. es, es el equilibrio entre el vencer el temor y huir de la temeridad, del ser demasiado arriesgado. Así es, y estamos pensando que todas estas habilidades se entrenan, porque un niño pequeño, un bebito que está recién aprendiendo a caminar, obviamente que no sabe que no se debe acercar a la estufa o a algún lugar de altura porque no conoce ese riesgo, pero cuando las personas ya están en edad de reflexionar, de pensar, ahí uno debe ya practicar todas estas cosas que se nos producen así de pronto en la vida. Yo recordaba, ahora que tú estabas hablando, a propósito de la moral, vimos cuestiones con estos saqueos que se producen en los supermercados, a veces con revueltas sociales. Hay gente que se ha visto involucrada y no sabía por qué. ¿Te acuerdas tú de una señora que agarró una mesa, que quebraron un vidrio de un No, banco, en fin, recuerdo estaban en las haber visto protestas? que se llevaban Sí, muchos y ella, pum, televisores, se pero no llevaban recuerdo. cosas y ella rompieron ahí y no había nada aquí. Y ella agarró una mesita, como para un Se llevó la teléfono, así, mesa. se llevó la mesa y después, bueno, estaban todas las cámaras. Entonces, fue muy comentado eso, aparte de los televisores, por supuesto, que fue como una vergüenza, pero la gente hace cosas que está haciendo el resto. Entonces ahí está, bueno, la señal que tú estabas indicando, el PPA, parar, pensar y actuar. Y actuar. Y Sí. actuar. Sí, porque la gente hace cosas a veces, muchas veces, sin pensar. Y ojo que a propósito de la moral, de las cosas en masa sobre todo, mira, yo diría, Natalia, que los papás es como tienen que estar súper alerta de que uno debe transmitir a los hijos
para ponerlo en situación de, para que ellos sepan reaccionar y reflexionar en distintas situaciones. Porque en las situaciones de masa donde todos hacen eso, ya lo decía el español, Ortega y Gasset, su libro, La rebelión de las masas, dice, ¿Ya? a propósito de la moral, señala que la masa no tiene moral. Es que además se invisibiliza en el fondo la responsabilidad. Cuando las personas Exacto. actúan en masa, dejan de haber un responsable en el fondo, porque se hace todo un grupo solamente. De hecho, hay algunos estudios sociales en el que, por ejemplo, si alguien se accidenta o alguien pide ayuda y va una o dos personas cerca, es probable que esa una o dos personas que están cerca la auxilien. Pero si hay mucha gente que pide ayuda y pide ayuda a la persona, es menos probable que se le brinde ayuda. Qué curioso, ¿no? Sí, ¿Cierto? Es increíble. raro, pero bueno, y también es como esto del que se sienten como con menos posibilidad de ser pillado en el fondo. Bueno, la señora al final igual había en cámara y salió pillada igual con la mesa, pero estaba Sí, pensando en algún ejemplo, sobre todo para la juventud, sobre el tema de la fortaleza. Eh, a veces las personas jóvenes me dicen así como que han pasado por alguna ruptura amorosa y se sienten como sobrepasados por esa situación, con con, con mucha pena, digamos, por lo que les ha ocurrido, que terminaron esta relación. Normalmente piensan que es como el amor de la vida, como que nunca más se van a enamorar, etcétera. Y ese es un buen momento para invitar a la fortaleza en términos de evitar arriesgarse a situaciones inapropiadas o que ya van a exponer su integridad, por ejemplo. A veces cuando hacen esto de niños y niñas acceden a las peticiones de, por ejemplo, subir fotos en desnudos o grabar videos que los van a comprometer de pronto su integridad física y psicológica, ¿te fijas? mm, Entonces ahí es el momento para huir de la temeridad de no exponerse a eso, ¿ya? Eh, porque son cosas que no son necesarias. Tenemos que tener la fortaleza interna para decir, no, este es mi límite, si tú me quieres conocer, si tú me quieres, vas a estar conmigo, mm. aunque yo no te mande la foto desnuda, aunque no haga esto que tú me estás pidiendo, si quieres estar conmigo vas a aceptar mis características y así como estamos generando esta relación en el fondo. ¿Te fijas? Mm. Sí, y eso tiene que ver también con la enseñar a respetar a respetar al otro y pero principalmente a uno mismo, a sus deseos, que no vulneren tu voluntad. Exacto, ir definiendo límites personales finalmente. Así es, límites, ¿Sí? sí. La Límites fortaleza, personales que van directamente relacionados con el autocuidado. la fortaleza también es como una aspiración, ¿verdad? Porque todo el mundo, cuando pasamos, ya nosotros sabemos los más adultos, que en la vida de pronto se presentan situaciones sumamente complejas y hay que tener fortaleza. Hay un montón de caminos, trabajos nuevos, viajes, cambios de vida, rupturas a todo nivel, en fin, ya no es solamente la angustia de pasar una prueba, que mañana tengo una prueba muy difícil y tengo que sacarme buena nota, no, ya son otras cosas que te plantea la vida, la fortaleza, yo digo, es una aspiración. Es como la felicidad, la filosofía, ¿qué dice? ¿Para qué vive el hombre? Para ser Vive para feliz. ser feliz, exactamente, vive para ser feliz, Vivo para ser feliz. Oye, mira así es. aquí, Marisol López López, Marín te está sí. felicitando por la iniciativa y te saluda. Hola Jorge, dice, un gran abrazo. Estoy medio pipi. Hola Marisol, gusto, una colega, compañera, queridísima compañera de universidad.
Un abracito, Marisol. Bueno, y en esta búsqueda del equilibrio y del desarrollo personal y el centrarnos en el bien honesto, digamos, también tenemos que encontrarnos con la templanza, que va a ser un poco la que nos va a ayudar, o cuando la cultivamos, nos va a ayudar a moderar la atracción de los placeres y se refiere al dominio de la voluntad sobre los instintos, ¿ya? Entonces, eso también seguramente va a estar presente cuando tenemos estas situaciones de relaciones de pareja, como la de la infidelidad en la que estábamos recién conversando al comienzo, en el que desde la templanza vamos a evaluar si esto nos va a aportar a hacer un engaño, por ejemplo, Sí. nos va a invitar la templanza a moderar esta búsqueda de los placeres. Qué, qué interesante, qué vital este tema. Responde a muchas cosas que nosotros como seres humanos, si nos vemos enfrentados a diario, pero uno cuando lo ordena, así como lo hemos estado describiendo, uno se da cuenta que estas características son muy buenas características como de educación formal, como hablamos de las características que hay que tener como ciudadano, de un buen ciudadano, es decir, ser un hombre que Uh -huh. respete, que tenga conocimiento de la historia, que pueda entender y analizar e interpretar los datos que se dan y en el fondo la formación cívica. Y esto Que también, respete y que permita, o sea, que permita también ser respetado en el fondo, y, que y, ponga y, acep- límites para y eso. aceptar que hay otras posturas, Uh porque -huh. es lo mismo de la justicia. Aquí calza perfecto el sentido de equidad, la justicia. Uh -huh. Nótese que la justicia, no sé si recuerdas tú, no sé dónde leí, pero la justicia, ¿cómo se define? Es como, bueno, una de las cosas, te lo digo yo como profesor de lenguaje, que definir cosas que nosotros se le llama significado a un significante. Esto es Ya. muy específico, muy lingüístico, pero los significantes son las palabras, ¿ya? Y las palabras están todas ahí las que conocemos, que son distintos en cada idioma, pero el significado, ese proceso de destacar las características fundamentales de este significante, no es algo sencillo. De allí que la labor de un diccionario, los que conforman y elaboran un diccionario, es una pega tremendamente difícil, ardua, porque tiene que adaptar un montón de situaciones. Pero el sentido de la justicia, a propósito del significado, es que es como intentar dar a cada uno lo suyo, ¿sí? Sí, Lo que le corresponda, y con un lo claro que es sentido de debido. equidad. Lo que es debido, claro, exactamente. Y yo creo No que lo... ahí es súper bueno que podamos diferenciar en la palabra equidad de igualdad, porque cuando nosotros hablamos de equidad nos referimos a poder dar a las diferentes personas en función de lo que va necesitando, reconociendo las diferencias de las personas, y Exactamente, la igualdad es dar lo mismo a a todas todos. las personas. Entonces, esto de pronto en el cotidiano, sobre todo para las personas que son mamás, por ejemplo, o papás, eh, tal vez es fácil usar como ejemplo cuando no, cuando tenemos más de un hijo, ¿ya? Muchos papás me dicen, no, es que yo les doy a todos por igual, amor, les doy bienes por igual, si compro algo a los dos o a los tres o a los cinco hijos les doy lo mismo, ¿ya? Pero el principio de equidad hace alusión precisamente a que no se dé igual, sino que se dé según las necesidades de cada uno, conociendo, o sea, reconociendo en el fondo las diferencias. A lo Claro, mejor, desde el principio de la igualdad, le vamos a comprar una pelota de fútbol a todos los hijos, por ejemplo. Pero reconociendo el principio de la equidad, a lo mejor vamos a ver, a este hijo le gusta leer, le vamos a regalar un libro, a este hijo le gusta el fútbol, le vamos a regalar una pelota, a este hijo le gusta, no sé, los videojuegos, le vamos a regalar eso, etcétera.
Y lo mismo con cosas que no son materiales, definitivamente. A lo mejor a este hijo le hace falta prestarle más atención. A lo mejor a este hijo necesita que le hagan mucho más cariño, de así táctil o abrazo, que al otro hijo que de pronto le interesa mucho más compartir espacios conversados o de diálogo, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, eh, en toda nuestra vida y en diferentes situaciones van a estar presentes siempre todas estas virtudes y que van a haber situaciones en las que de pronto vamos a necesitar recordarlas para actuar eh, como mucho más alineado con cada una de estas virtudes, ¿ya? Cuando las personas nos morimos, eh, en el ataúd nunca dice, o no en el ataúd, en la, ¿cómo se llama? En la Lápida, lápida. la Ya, lápida. en la lápida. No dice aquí yace la Natalia que tenía una casa hermosa, 3 perritos y un auto, sino que yo esperaría que dijeran cosas en relación a mis características y yo Claro. esperaría que dijeran cosas positivas, ¿ya? Y en ese propósito de ir construyéndonos en seres de bien, en definitiva, es que las virtudes cardinales, como lo mencionaste tú al comienzo, van a ser una guía. Y ese es nuestro llamado hoy día, ¿ya? A que quien está trabajando su desarrollo personal pueda orientarse a través de estas virtudes cardinales. Sabes qué importante enunciar estas cosas que no siempre están en la mesa para la discusión. A lo Ujú. mejor no hemos dicho nada que esté muy alejado de lo que piensan muchas personas o de lo que uno, eh, digamos que está acostumbrado a conversar con los amigos, pero qué interesante resulta evidenciar estas cosas, sacarlas a la luz, conversarlas y opinar de distintas cosas que cada uno en la familia pueda intercambiar ideas. Porque fíjate que estas virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, son elementos cardinales, o sea, orientadores, para que a uno vaya formando, así como tú, ya que citaste el ejemplo del caso en la lápida, ¿qué va a decir? O sea, no es porque uno vaya camino a- o esté haciendo algo para lo que diga en la lápida, sino que uno, en definitiva, es con las personas, lleva su vida en relación a estas virtudes que transforman a las personas en gente amable, querible, Ujú. que todo el mundo quiere estar en paz para lograr este camino personal que cada uno tiene de ser feliz, en definitiva. ¿Verdad? El proyecto de vida no debe solo incluir qué es lo que queremos hacer en la vida, sino que Mm, también el cómo queremos ser recordados. mm. Entonces, precisamente, porque además en la lápida tampoco va a decir la psicóloga Natalia ya sé aquí, sino que Mm. ¿te fijas? O no va a Sí, decir Jorge el profesor, ¿ya? profesor. Sino que nos van a recordar y van a hablar de nosotros de acuerdo a las cosas que impactó a las personas en nuestro diario vivir, los que se encontraron con nosotros en algún minuto de la vida, ¿ya? Y las virtudes cardinales son, en definitiva, las que nos van a ir ayudando a orientar este actuar para el bien común, para el bien honesto, estas no son las únicas virtudes, ¿ya? Existen muchas otras virtudes, también están las virtudes teologales que en el fondo están mucho más ligadas a la adoración o al querer al Dios. Dios es el que está más presente en las teologales, pero estas virtudes cardinales son las que fue definiendo Platón en definitiva para poder eh, orientar, tal cual, A la comunidad, orientar a la comunidad en el claro. desarrollo de una moral que permitiera la coexistencia y un vivir sano. Te refieres al Platón, al de la República, Uh -huh. el libro. Oye, Natalia, ¿sabes qué? Perdón, ¿querías No, agregar algo?
No, 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 es no, dale. que en esta búsqueda yo necesariamente me ligo con las historias, con la Ujú. literatura. Entonces, en esto, por si está escuchando algún papá, alguna mamá que quiera recomendar algún libro, que, que ellos puedan comentarlo con sus hijos y recomendar o leer. Fíjate que hay un escritor que a mí me gustaba mucho y lo respeto mucho, eh, porque yo siempre le he explicado a mis alumnos que un escritor entrega algo a los demás, ¿ya? Pero yo respeto el doble, triple a la generosidad de un escritor que escribe para niños, porque él podría fácilmente hacer un tratado intelectual y de mucho conocimiento, de mucha erudición, pero el escritor que escribe para niños, él está regalando gratuitamente con este afán de educar y de que sus Ujú. experiencias le sirvan a los niños. Y baja a su nivel en sentido de la imaginación, del asombro, y escribe estas cosas que son historias maravillosas con las cuales uno saca mucho a los niños. Me estoy refiriendo a Roald Dahl, este escritor británico, Roald Dahl, autor de muchos libros infantiles que los hicieron películas. Matilda, Ya. Charlie y la fábrica de chocolate. Ujú. ¿Cuál otro es? Matilda, Charlie, el gran gigante bonachón. Y hay uno que yo no lo escribí porque lo tengo siempre en la retina, que es el libro que él habla de su biografía prácticamente. Boy. Se escribe como niño en inglés. Ya. Ese no lo B-O-I. conozco. Boy. Y esa es, él narra ahí a través de un personaje, pero en el fondo es él. Y cómo él tuvo que cultivar esta templanza, porque el niño tuvo que ir a estudiar, del Reino Unido, tuvo que ir a estudiar justamente a un internado. Yo cuando estuve en el sur de Chile, en Futrono, yo estuve a cargo de un internado, y yo me acordaba constantemente porque este autor contaba cuando él se tuvo que acostumbrar ahí, lejos de la zona de confort, mira que todo se hilvana, y en la noche, fíjate que él tenía su cama y estaba lleno de niños y orientaba giraba su almohada en dirección hacia donde estaba su casa, súper lejos de ahí, y la orientaba para sentirse más cerca del hogar. Mira qué bonito. Imagínate, qué precioso imaginarte como un niño quiere Sí. sentirse más cerca de sus papás y pone su almohada. Entonces, ese libro tiene muchas cosas donde hacen travesuras, pero en el fondo muestra, Roald Dahl, todas estas travesuras de niños, pero también esas penas, que en el fondo lo hicieron ser el hombre generoso que fue, ¿ah? Ujú. Que muchos que Bueno, conocieron. mencionamos que son varias las virtudes que existen y Sí, probablemente una de las buenas vías, tú mencionaste los libros con moraleja o los cuentos con moraleja. las fábulas, sí, Entonces, a veces es tan fácil como buscar en internet fábulas y nos vamos a encontrar con estas historias que nos van a ayudar a explicarle de manera muy sencilla a nuestros hijos eh, cuál sería un actuar adecuado en diferentes situaciones. Así que esa es la última de las recomendaciones. Porque supongo que no estás mirando el reloj. sí, lo tengo aquí al lado. Nosotros dijimos, hoy vamos a hacer un programa cortito, Sí, sí, pero ya siempre se llevamos nos pasa el 43. tiempo volando. Mira, yo no he mirado el reloj, pero ya han transcurrido 42 minutos. 43 minutos, cuarenta y sí. tres minutos, sí. Así Bueno, que y vamos todas, cerrando el tema. sí, y así como última reflexión ¿cómo se llama? Y aporte, todas estas virtudes, lo que nos va a motivar a realizarlas es precisamente el amor a nosotros mismos y el amor al prójimo. Entonces, nuevamente estamos ahí instando a que el desarrollo personal lo vayamos orientando hacia el bien honesto, hacia el poder compartir con otros, a la generosidad, etcétera. ¿Ya? Eso. Muy Así que bien, desde ese pues compartir, que nos compartan a quienes crean que les puede servir esta conversación que tuvimos hoy.
a que nos sigan en el Instagram, a Jorge, a mí, y en YouTube, y en Spotify, Sí. con Bueno, este nuevo espacio. hay un nuevo escenario que permite que ciertos contenidos se puedan divulgar. Y bueno, nosotros tenemos la sana intención y por eso yo repito las palabras de Natalia Telchi para que la sigan en su canal de YouTube. ¿Cómo es tu canal? ¿Se llama igual? Natalia Telchi. ¿Sí? Natalia Natalia Telchi. Telchi en ¿Sí? YouTube y Natalia Telchi también en Instagram, la Ujú. psicóloga. Y ella reside en la ciudad de Ovalle y hace muchos programas de allá de salud De mental, salud. de Ujú. salud mental. Y bueno, la invitación es a que ustedes nos esperen los días martes. Vamos a tener este espacio acá para conversar sobre este y muchos otros temas que tienen que ver con la educación, con la formación y con este desarrollo personal. Así es que el primero ya lo vamos a contabilizar, Natalia. El primero, cómo salir de la zona de confort. Son pequeños tips que nos sirven Este es a el nosotros. primero, solamente, este es el primero oficialmente llamado Ya no quiero ser astronauta en Instagram. Pero En en el Instagram, sí. Spotify se van a encontrar con muchas otras entrevistas Con esta ya está. de... Exacto. Muchas Sí, sí, gracias por sí, son este más espacio, abiertos. Jorge. Gracias a ti por Un participar. gran abrazo y nos estamos Perfecto, encontrando entonces en la próxima ocasión. perfecto. Oye, Natalia, ya tengo fecha del nuevo curso de nociones de etimología y la cultura latina, con cine, literatura Ah, a y- ver, y- cuenta cómo y- es eso. que para que tú lo promociones por allá, porque Sí, así como impartimos y conversamos de estos temas que son de interés, con nociones de etimología, la gente aprende vocabulario, aprende historia, aprende con referencia al cine, o sea, de manera entretenida. Y aprende mucho de cómo se origina esto del lenguaje. Así que yo, con todos los grupos qué de bonita profesionales, invitación. sí, así que te insto a que veas ahí y me compartas el aviso. Sí, lo vamos a Es hacer, lo para vamos a hacer. septiembre. Te mando un abrazo, agradezco a toda la gente que nos acompañó en esta ocasión y los dejamos invitados para el próximo martes. Y en lo personal, mañana estoy con Pato Pimienta en un capítulo que se llama Educación y Humor. ¿Mm? Educación y Humor. Así que Y el jueves tienes a Bárbara Bárbara Rebolledo. Rebolledo, sí, eso lo iba a decir Sí. mañana, justamente. Así que con las entrevistas, sí, de un día para otro. Un abrazo para todos, Natalia, que estés muy Chao, bien, chao, un abrazo. Jorge, que pase Nos bien. vemos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Chao.